Ya, hola, buenos días, ¿cómo están? Cochinos, cochinas. Ay, vale, ¿cómo cuentas esas intimidades? ¿Con Tuto, Paula? Mm, son intimidades. Son cómodos esos calzones, te los digo. Ahora no les van a gustar, pero después de los 30, hoy lo mejor. Oigan, chiquillas. Miren, voy a hacer la clase corta porque es repaso en realidad. Em, y tuve recién una con segundo medio y fue un desastre. Llegaron 3 alumnas. Así que estaba tan enojada. Bueno, se me pasó ahora con el comentario de la Vale. Pero igual pretendo hacerla cortito, cosa de que ustedes estudien nomás. Además, igual ya pasó el tema de la semana pasada de los portafolios, pero igual estaba molesta. Se imaginarán porque yo no sé si ustedes, pero hay varios que reclamaron y que los apoderados reclamaron por mis instrucciones y al final mis instrucciones eran las mismas de todos. Solo que yo era más detallada, se las expliqué más paso por paso. Sí, ya, así que eso, ya se me pasó el enojo. Estoy bien. Mire, igual están llegando varios. Llegó el Diego. La Amanda, ¿pudiste, Amanda? Está como que entra, sale, entra, sale. Igual voy a decir chiquillas porque el Diego es uno solo. No, sí, ya no estoy enojada. Pero estuve enojada la semana pasada. Ya, Paula. Vamos entonces con la clase, cosa de terminar luego. Miren, llegó hasta el Ricardo. Wow. Recuerden que esta clase es un repaso para la prueba que se va a tomar el próximo lunes 7. Tercero medio le toca a las 12 del día. Es una prueba solo para aquellos alumnos que tengan bajo 5.5 en el portafolio. Eso no se sabe todavía porque, como se imaginarán, todavía no he podido revisar los portafolios de su curso. Recién voy en primero medio y es caleta. Mucho. ¿Ya? Yo sé que ustedes estuvieron estresados la semana pasada, yo también. Y esta semana va a ser peor. Entonces solo el viernes recién vamos a saber sus notas. Así que ahí, después de eso, pero por ejemplo, les cuento, cuarto medio que fue antes del proceso, dieron la prueba 8 alumnos. Ya, para que sepan más o menos. Profe, nuestro curso es chiquitito, no creo que cueste tanto. No, es verdad, su curso son pocos, pero hay varios que me mandaron no un archivo, me mandaron como 10. Eso me demora. Por culpa de los porfiados, y les dije, un solo archivo. No, porfiado, 10 archivos. Eso me hace más lenta. Y primero medio son como 40. Segundo medio como 30 y tanto. Así que ahí es donde más me demoro. Ya. Hola Ricardo. Hola Diego. Todavía no saluda al Diego. También está el... Ah, no. Sí, pues. El... Matías Páez. Matías me saludó. No lo veo. Parece que no. Ah, me equivoqué en el primero medio. Siempre se me olvida cambiarle eso. No, es para su curso. Solamente que aquí se me fue a cambiarle el número de acá. Yo me equivoco a veces. Vamos con el repaso. Ya, el temario ya lo saben o no lo saben. Este es el temario de la prueba. Crisis de 1930 en Latinoamérica y la Operación Cóndor, el experimento chileno del neoliberalismo, el plebiscito y la transición a la democracia, cómo llamar a nuestro continente, la globalización económica, las transnacionales, la deslocalización industrial, los bloques y organismos financieros, el impacto tecnológico y cultural de la globalización y pobreza, marginalidad y desigualdad, lo último que vimos. Eso es lo que entra. Vamos con la instrucción. La prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple. Sí, Renata, pero con este repaso va a quedar tiquitaca. La prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple. Cada pregunta tiene un tiempo estimado de respuesta desde el momento en que se envían las alternativas. O sea, yo les doy tiempo, 10 segundos generalmente. Aquellos alumnos que no alcanzan a responder deberán justificar al terminar la clase para determinar si se les descuenta ese puntaje o se le elimina la pregunta. Las preguntas se leerán 2 veces antes de enviar las opciones de encuesta. Solo se debe responder a través de encuesta.
cualquier respuesta en el chat será causal de dejar sin puntaje. Es importante en caso de tener dificultades de internet o de dispositivo celular o tablet, haya solucionado el problema previamente a la clase de la prueba. O sea, hoy día, si tiene problemas para responder o para ver la diapositiva o para cualquier cosa, soluciónelo para el próximo lunes. El colegio pone a disposición de aquellos alumnos que presenten problemas el uso de computadores en el establecimiento. ¿Quedan claras las instrucciones? Son solo 12 preguntas, cada una con tiempo. En este repaso no van a ser 12 preguntas, parece. Hay algunas que las resumí. Y también, además de hacerles preguntas de encuesta, les voy a ir haciendo repaso de materia. ¿Se entiende todo hasta ahora? Ya. Vamos. Esto es lo primero que vimos a principio de año. Estuvimos revisando este gráfico que mostraba cómo funciona el poder militarizado en América Latina, no solo de las Fuerzas Armadas, sino que también de las guerrillas armadas que hemos tenido en nuestro continente. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, que desde 1945 ha tenido dictaduras militares, después de 1965 y después de 1975. El caso de República Dominicana también desde el 45 hasta el 65, en El Salvador también, en Venezuela, en Cuba, hasta la actualidad, en Colombia, en Paraguay, en Guatemala, en Argentina, en Honduras, en Brasil, en Bolivia, en Haití, en Panamá, en Perú, en Chile, en Uruguay y en Ecuador. ¿Qué es lo que trataba de reflejar? ¿Se escucha cortado? ¿Ahí? ¿Mejor? Ya. ¿Qué es lo que trataba de reflejar este gráfico? Que en América Latina las Fuerzas Armadas siempre han estado muy presentes en el poder, a través de dictadura, a través de golpes de Estado, a través de guerrillas que se toman el poder, etc. En todos los países de Latinoamérica ha habido intervenciones militares, y desde hace mucho tiempo, no solo desde el siglo XX, sino que, por ejemplo, con las independencias de América, estamos hablando del siglo XVIII, 1810, 1817, etc., esas independencias de los países americanos también fueron independencias militares. Ocuparon a caudillos militares que se tomaron el poder para liberarse de España, pero también para someter a los países a su poder. El caso de Bernardo O'Higgins es el más emblemático de nosotros, que desde 1817 más o menos hasta 1823 se convierte en el líder o en, ¿cómo decirlo?, en el director supremo de Chile sin que nadie lo haya elegido. No hubo elección democrática de por medio, él se lo tomó. Y así el resto de la historia de los países de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas han jugado un rol clave en el ejercicio del poder. Dicho esto, nosotros sabemos y vimos en clase que en el siglo XX hubieron varias dictaduras en Latinoamérica que estuvieron coordinadas en un plan preparado para ello, que fue la operación o el Plan Cóndor, en el cual Chile fue el protagonista. Chile fue el que organizó principalmente esta reunión de dictadores que se toman el poder en diferentes países de Latinoamérica para terminar con las izquierdas que estaban avanzando rápidamente. Todo gracias al ejemplo de Cuba, que había hecho su revolución en 1959 y que había puesto en el mapa de Latinoamérica la primera nación o el primer estado comunista de nuestro continente, y eso sirvió de ejemplo para el proceso que estaba ocurriendo en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, y el miedo de las Fuerzas Armadas que, junto con las derechas del continente, detuvieron ese avance a través de golpes de Estado. Ya, entonces, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica? Las Fuerzas Armadas se crearon en un principio para proteger la seguridad interna y externa de los países. O sea, una Fuerza Armada que cumple su deber está para proteger al país en contiendas con otros países, ese es como el rol que todos conocemos, pero también para defender al país de manera interna. ¿Cómo es esa defensa interna? Eso es lo que es cuestionable, porque las Fuerzas Armadas, para justificar combatir a otros chilenos, por ejemplo,
usaron la excusa del enemigo interno, de que dentro de Chile hay personas que intentan sabotear al país. Y eso lo han usado como justificación para combatirlo y para que hubieran guerras civiles. O sea, enfrentamientos entre nacionales, entre bandos chilenos de una postura y bandos chilenos de otra postura. Entonces, en general, las Fuerzas Armadas han respetado el orden político, pero siempre y cuando gobierne la derecha o la centro derecha en América. O sea, mientras en Chile gobernaba Alessandri, no sé, Carlos Ibáñez del Campo, cuando gobernó Frei Montalva, no había problema. Las Fuerzas Armadas se mantuvieron en su papel de resguardar la seguridad. Pero cuando es electo Salvador Allende, que representaba no al centro ni a la derecha, sino que a la izquierda, las Fuerzas Armadas reaccionan. No les gustan las políticas que implementa el presidente, un presidente electo democráticamente, o sea, el pueblo chileno votó por él. Aún así, las Fuerzas Armadas se van a mostrar en contra, van a mostrar resistencia, no van a acatar lo que ordena el presidente y van a conspirar con la derecha para sacarlo del poder. Dice la Paula que en el juramento a la bandera uno jura proteger al pueblo. Sí, es que son discursos, Paula. Son discursos, lamentablemente. Es para que parezca democrático. Pero en la realidad, los hechos, lo que muestran los gráficos, es que no cumplen con eso. Entonces, como les decía, cuando la izquierda llega al poder, desestabilizan. Y obviamente no lo hacen solo. Les decía que funcionan las Fuerzas Armadas junto con las derechas, pero además con el apoyo de Estados Unidos, el apoyo táctico, el apoyo monetario, el apoyo militar de Estados Unidos. Eso pasó durante la Operación Cóndor, en el cual, Hugo Banzer, Alfredo Stroessner, Juan María Bordaberry, Jorge Videla y Augusto Pinochet fueron apoyados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y también por la CIA para efectuar estos golpes de Estado y eliminar a la oposición de izquierda de cada país. ¿No escuchan nada? ¿Es la única o no? ¿Los demás me escuchan? No, ya. ¿Es tu problema de internet seguramente, Amanda? Va a tener que actualizar. Actualizar página. Ahí. Ya, me estoy alargando mucho. Solo quiero que pongan ojo a esta parte. Que en general las Fuerzas Armadas han respetado el orden político siempre y cuando gobierne la derecha o la centro derecha. Pero cuando la izquierda llega al poder, en Latinoamérica por lo menos, lo desestabilizan. Generan golpes de Estado, generan dictaduras con apoyo de Estados Unidos. Ayer terminó Amanda. Ricardo. Qué gracioso. Vamos con la pregunta. ¿Qué relación han mantenido entonces las Fuerzas Armadas con el poder político de los gobiernos latinoamericanos? La pregunta es tal cual, si se fijan. A. Respetuosa de las leyes y autoridades. B. Conspiraciones constantes para tomarse el poder. C. Trabajo en conjunto con los gobiernos democráticos. O D. Intervenciones militares en caso de gobiernos revolucionarios o de izquierda. Es lo mismo. Repito la pregunta. ¿Qué relación han mantenido las Fuerzas Armadas con el poder político de los gobiernos latinoamericanos? A. Respetuosa de las leyes y autoridades. B. Conspiraciones constantes para tomarse el poder. C. Trabajo en conjunto con los gobiernos democráticos. O D. Intervenciones militares en caso de gobiernos revolucionarios. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, en la prueba yo paro nomás la encuesta. Si se quedó sin respuesta, la tiene mala. Así que tienen que responder más rápido. Ya, me falta el Ricardo y el Diego Figueroa. Ricardo, Diego, ya pues, ¿dónde están?
No están. Al agua, Pato. ¿No te aparecía, Renata? Pero contestaste. ¿Cómo me salió que contestaste? Lo único que me salían que no respondieron fueron el Ricardo y el Diego Figueroa. Ah, ¿o te apareció después? Ya ven, les anda lento el internet. Entonces, esto solucionado para la próxima semana. A ver, está escribiendo el Diego y el Ricardo. Ah, la correcta era la D, ojo. Acá me pusieron respetuosa de las leyes. No, vimos que no era una situación respetuosa, solo a veces, dependiendo. Conspiraciones constantes tampoco, no es que hayan habido un golpe de Estado tras otro, no. Es en ocasiones. Trabajo en conjunto con los gobiernos tampoco es siempre. Esto es en ocasiones, por lo tanto, acá, en los casos de gobiernos de izquierda o revolucionarios, hubieron intervenciones, golpes. Ah, mire el Diego, qué moderno. Feminista. Tapa toda la pantalla. Sí, por eso es importante, Ricardo, que ponga atención a cuando yo leo las alternativas. Porque yo las leo 2 veces antes de mandar las alternativas porque sé que les tapa. Ricardo, yo por eso las leo 2 veces. Y se las dejo ver antes de enviar la encuesta. Entonces, este problema que te pasó ahora no te puede pasar en la prueba. Dígame, Amanda. ¿Quiénes dan la prueba? No lo sé, porque el viernes se sabe recién los resultados de sus portafolios. ¿Ya? Y voy a avanzar mientras ustedes preguntan. ¿Y por dónde nos van a avisar? No sé, parece que el profe Bruno les da los resultados, ¿o no? Hola, Javiera. No sé. No sé cómo lo hizo con cuarto medio, pero el viernes pasado, por ejemplo, todo cuarto medio ya tenía sus notas. El 4 de diciembre era... Sí, pues este viernes. Se supone que tenemos nosotros. No sé cómo, pero se supone que vamos a tener los resultados de todo. Perdón que llore entre medio. Sí, están listos los de cuarto. Ya, veamos entonces lo siguiente. ¿Qué es lo que era la Operación Cóndor? Habíamos visto que era este plan que había preparado las diferentes dictaduras de Latinoamérica. Uno de los ejemplos, esto lo copié de una página de CIPER, una investigación sobre la Operación Cóndor, y decía que uno de los ejemplos más siniestros de la doctrina de seguridad nacional fue la Operación Cóndor o Plan Cóndor, como también se le conoce. Fue un sistema de cooperación entre los regímenes del Cono Sur para perseguir a la oposición política de izquierda, que duró aproximadamente hasta 1980. El plan nació el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Representantes de las Fuerzas Armadas de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay fueron convocados por la Dirección de Inteligencia Nacional Chilena o la DINA. El golpe de Estado fue preparado desde mucho antes para detener los avances que estaba logrando Allende en favor del pueblo y los más desposeídos, y su objetivo era ese, eliminar a la izquierda. Ya. Entonces, recuerde usted que Pinochet era comandante en jefe antes del golpe de Estado, por lo tanto trabajó con Allende durante un tiempo, sabiendo que se estaba preparando este plan, siendo parte incluso. De ahí que algunos dijeran que era traidor, pero en realidad él nunca le juró lealtad al presidente más allá de lo que le corresponde como integrante de la Fuerza Armada. Pero sí de que conspiraron contra él, sí. Ojo con lo que puse destacado. ¿Ya? Vamos con la pregunta. ¿Cuál fue el objetivo principal
de la dictadura chilena? A. Estatizar empresas nacionales en manos privadas. B. Dar a las Fuerzas Armadas el poder político para siempre. C. Acabar con la extrema izquierda. D. Instaurar el modelo neoliberal. O E. Matar a Salvador Allende. Repito la pregunta. ¿Cuál fue el objetivo principal de la dictadura chilena? A. Estatizar empresas nacionales en manos privadas. B. Dar a las Fuerzas Armadas el poder político para siempre. C. Acabar con la extrema izquierda. D. Instaurar el modelo neoliberal. O E. Matar a Salvador Allende. Ahí mandé la encuesta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya están listos. Respondieron todos. Igual estuvo variada la respuesta. La correcta, de acuerdo a lo que vimos recién, era la C, acabar con la extrema izquierda. Pero alguien me puso dar a la Fuerza Armada el poder político para siempre. No, ellos sabían que no iban a estar para siempre en el poder. No se puede tampoco. Iban a ser antidemocráticos para el resto de la vida y ningún otro país iba a querer tener relaciones con Chile. En algún momento iban a tener que entregarlo, ¿ya? Así que no puede ser la B. 3 personas pusieron la D, que en realidad también es correcta, ¿ya? Pero la puse aquí para ver por cuál se decidían. Muñoz Salgado, me equivoqué de botón. Sí, era C y D en realidad. Y la E no es, ya dijimos, porque en realidad si renunciaba Allende no había problema. O sea, podía ser apresado, no era el objetivo principal. Profe, comandante y jefe de cargo más grande, al igual que con Bernardo Higgins. ¿Qué quiere, Paula? ¿Puedo poner el micrófono? Ya, rapidito, Paula, porque tenemos poco tiempo y llevamos solo 2 preguntas. No, que también hay. ¿Cómo era esto? Que en la prueba también pueden haber 2 preguntas que puedan Ya. ser. Entiendo tu pregunta. Ya. No. Lo que estoy haciendo acá es solamente porque quiero que quede algo claro. No va a estar así en la prueba. Sí, vale, ya. Miren, lo que quería explicar. En realidad, con lo que expliqué anteriormente, la correcta era la C. Porque eso decía que el objetivo era acabar con la izquierda. Pero yo quería explicarles que durante la dictadura, ven, aquí dice, pero durante la dictadura, específicamente desde 1976 en adelante, se reveló la verdadera intención del régimen. Por eso, porque en un principio, claro, uno podría creer que ese era el objetivo, eliminar a la izquierda, que sí lo hicieron, pero después mostraron lo más importante para ellos no era solamente eliminar a la izquierda, sino que tenían otra intención oculta, que la revelaron después, que era instaurar un modelo extremadamente libre y abierto, dejando en manos del sector privado los principales servicios sociales y subsidiando a las empresas con plata fiscales. O sea, lo que nosotros conocemos como el ya famoso modelo neoliberal. Modelo neoliberal. ¿Qué dice? A ver, espérenme, no he leído nada. ¿Sí? ¿La prueba va a ser en webclass? Sí, tal como esta clase. Un miedo la prueba, confirmo. ¿Por qué no llegué antes? Sí. ¿Se puede en la prueba? No, no se puede. Profe, me acaban de matar un personaje. Pero Javiera, ¿cómo estás jugando? Qué feo. Después de todos los reclamos que me tuvieron la semana pasada y ahora esto. Ya, menos mal. El modelo neoliberal. Se implanta el modelo neoliberal mediante la doctrina del shock, o sea, utilizando las violaciones de derechos humanos como asesinatos, tortura, desapariciones, para no tener mayor oposición a estos cambios que se generaron a nivel económico y político. Este experimento neoliberal quedó consagrado en la Constitución de 1980, la que se aprobó en un plebiscito fraudulento, y en otras leyes como el Código de Aguas, la Ley de ISAPRES y de AFP, etc. Acá teníamos una imagen de la reunión de Pinochet con Milton Friedman, que era parte o el profesor o el mentor de los Chicago Boys, que es quienes crearon este libro El Ladrillo, en el cual se establecían
la teoría de cómo tenía que implementarse este experimento en Chile. Este experimento en el cual la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, la alimentación, etcétera, iban a dejar de estar garantizados por el Estado y iban a pasar a ser cosas que se pagaran, a ser servicios privados. Y eso es lo que nos tiene sumido ahora en esta crisis. Lo que se hizo durante la dictadura, el experimento neoliberal que implementaron los Chicago Boys en la dictadura a través de violaciones a derechos humanos, a través de la doctrina del shock. ¿Ya? ¿Queda claro? A los que no están pendientes, ojo, esto va a estar en la prueba. Y yo sé que es un poco más complicado, así como más complejo, porque ustedes confunden algunas cosas. Por ejemplo, vamos con la pregunta, yo sé que ahí se van a equivocar, algunos. ¿Cuál fue el objetivo? Repito la pregunta. ¿Cuál fue el objetivo principal de la dictadura chilena? A. Estatizar empresas nacionales en manos privadas. B. Dar a las Fuerzas Armadas el poder político para siempre. C. Acabar con la extrema izquierda. D. Instaurar el modelo neoliberal. O E. Matar a Salvador Allende. Repito la pregunta, es la misma de antes. ¿Cuál fue el objetivo principal de la dictadura chilena? Pero yo ya les expliqué la diferencia. A. Estatizar empresas nacionales en manos privadas. B. Dar a las Fuerzas Armadas el poder político para siempre. C. Acabar con la extrema izquierda. D. Instaurar el modelo neoliberal. O E. Matar a Salvador Allende. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Estamos listos? ¿Qué están hablando? ¿Ven que se ponen tan dispersos? Ya. Aquí están los resultados. Igual, 3 personas marcaron esta de acá, a pesar de que ya les expliqué que la intención principal, la más profunda del régimen, era implementar el modelo neoliberal. Esas 3 personas que se equivocaron entienden que estas 2 son correctas, pero esta es más correcta, es más profunda, es más explicativa. Porque si hubiera sido solamente acabar con la extrema izquierda, la dictadura hubiera terminado mucho antes, hubiera terminado en el 80. Porque ahí ya habían terminado con la izquierda. Pero no, se mantuvieron por 9 años más. ¿Para qué? Para dejar listo este modelo. Pero, Ignacio, ya expliqué pues. Ya, siguiente. ¿Cuándo finaliza la dictadura? A ver si se acuerdan. A. En 1980, después del plebiscito para una nueva constitución. B. En 1993, cuando Pinochet escapa a Londres. C. En 1986, cuando las protestas lo obligaron a renunciar. D. En 1987, cuando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez lleva a cabo su atentado para matarlo. O E. En 1989, una vez que pierde la opción del no en el plebiscito del año anterior. La respuesta es a través de encuesta, Ricardo, no en el chat. Si usted hace eso en la prueba, yo le quito el puntaje. ¿Cuándo finaliza la dictadura? A. En 1980. B. En 1993. C. En 1986. D. En 1987. O E. En 1989. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ricardo, ahora no responde. ¿Le llegó la encuesta o no? Uf. Renata. Ricardo, aún no responde la encuesta. Ahí se me olvidan los números y puse otra nada que ver. Ya, ok. Más que haberse fijado en el número,
Lo importante era la descripción, para que se recordaran. Ya, el Ricardo, ahí respondió parece. Ya. No fue en 1980, porque en ese año lo que se votó fue la constitución que crearon los Chicago Boys. Y como les dije, ese plebiscito del 80 fue fraudulento. Está comprobado de que hicieron votar a personas más de una vez. Hay personas que no pudieron votar por estar desaparecidas. Se manipularon los registros electorales. De hecho, no habían registros electorales. Personas con nombres de personas muertas se ocuparon para votar, etcétera. Fraudulenta completamente. A pesar de eso, después del 80, Pinochet se mantuvo en el poder por 8, 9 años más. Ah, ya. Ricardo, esto tiene que solucionarlo si es que le toca prueba la próxima semana. Quizá ir a darla al colegio. Recuerde que la prueba del lunes es a las 12 del día. Por lo tanto, va a estar abierto el colegio para que pueda responder allá. La B decía en el 93, cuando Pinochet escapa a Londres, ahí ya había terminado la dictadura. Recuerde que, bueno, no sé si yo les dije, que después de la dictadura, Pinochet entrega el poder a Patricio Aylwin, pero Pinochet no fue juzgado. Pinochet se convirtió después en senador vitalicio y estuvo en el Congreso como 2 o 3 años, hasta que en Londres lo pilló la justicia inglesa y ellos lo sometieron a juicio. Y Chile lo pidió que lo extraditaran para acá y se envía de vuelta para acá, para Chile, y acá tampoco se le juzga. De nuevo. No sé. No sé, Ricardo, pero sí puedes ir al colegio. En el 86, por las protestas, no. Hubieron protestas ese año y el siguiente igual, pero no renunció por eso. Después del atentado, cuando casi lo matan, en San José de Maipo, tampoco renunció. Después de eso se puso mucho más mano dura, de hecho. Y en el 89 sí, ese año, o sea, el 88 fue el plebiscito y el resultado estuvo para el año siguiente, en el cual entrega el poder. Ah, no estás en la comuna. ¿Y conseguirse en otro lado? ¿Un internet mejor o computador o no sé? Ya, este era el siguiente tema. Miren, les voy a explicar solamente lo que tenían que hacer para el resto porque ya es tarde. Así que pongan atención. Acá lo que tenían que hacer era diferenciar las diferentes denominaciones que tiene América. En amarillo acá aparece lo que es Hispanoamérica, o sea, los países de América de habla hispana, de habla castellana, ya que van desde México, todos los que están por la cordillera de los Andes, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Cuba por acá, República Dominicana, etcétera, Centroamérica. Eso es Hispanoamérica. En verde aparece lo que es Iberoamérica, o sea, en amarillo y verde lo que es Iberoamérica. Ibero viene del concepto de la península ibérica, o sea, la península ibérica en Europa es España y Portugal, y por lo tanto se incluyen los países que fueron conquistados por España y Portugal, todos los que mencioné antes, sumado con Brasil. Eso es Iberoamérica. Después sale en rojo lo que sería Sudamérica, que sería la región más austral de América, y luego en azul lo que sería Latinoamérica, que es lo que nos une a todos los países de habla no inglesa. O sea, esta es la que más se usa, Latinoamérica. Desde México, pasando por toda Sudamérica, pero también incluido, por ejemplo, Haití, que habla, a pesar de que habla francés, pero no inglés, y por lo tanto es Latinoamérica. ¿Ya? Y acá una ilustración que muestra que esto es América, incluido Groenlandia, que yo no tenía idea que era parte del continente americano, y esto es Estados Unidos, ¿ya? ¿Y por qué lo puse aquí? Porque en el extranjero y en las películas en general Estados Unidos siempre dicen que ellos son América. Te vas a ir a América, dicen, y se refieren a Estados Unidos. ¿Por qué? No por algo casual, sino porque Estados Unidos ha tratado de colonizar América desde toda su historia, desde la doctrina Monroe en adelante, en la cual dijeron que América es de los americanos, o sea que América es de los estadounidenses. Y así lo han hecho, intervenido, por ejemplo con la Operación Cóndor, interviniendo en el resto de América como si fuéramos su patio. Ya, Renata, tranquila, si esto es geografía, no es historia. Ya, entonces pregunta, ¿cómo se llama la parte de América que fue conquistada por España y Portugal? A ver, ¿quién puso atención?
¿Cómo se llama la parte de América que fue conquistada por España y Portugal? ¿Quién le achunta? No. Eso es un país. ¿Nadie? Uf. No, Centroamérica es la parte de la cintura de América. No, Valentina. No. Hoy no pusieron nada, atención. No sé para qué los ayudo. Mejor se los entrego nomás. Ustedes estudian, adivinen. Ya, bien Amanda. Bien Juliet. Iberoamérica. Perfecto, tienen puntito para su portafolio. Ya no hay más puntitos, esos son los que di, Juliet y Amanda. ¿Cómo se llama la parte que habla en castellano de América? Solo español. Bien Valentina, Hispanoamérica. ¿Cómo se llama la parte de América que nos separa de Estados Unidos? ¿Cómo se llama la parte de América que nos separa de Estados Unidos? Es el concepto más usado. Sí, Ricardo. Latinoamérica. Bien. ¿Y cómo se llama la porción más austral de América? La que está más abajo. Abajo es un término relativo porque la Tierra en el universo no tiene arriba y abajo, pero de acuerdo a cómo se hacen los mapas, ¿cuál es la parte que está más abajo? Ya, bien Paula, bien Renata, bien Amanda, Sudamérica o América del Sur. Pero suena más bonito Sudamérica. Perfecto. Listo, ya. Ahora sí les voy a dejar encargado lo demás, porque esta materia ya está más reciente. Es globalización y después pobreza. Tienen que responder eso. Les voy a ir diciendo cuáles son las correctas, ¿ya? En la 5, que es la globalización, es la A, proceso complejo de mundialización. En la 6, en que consiste de la deslocalización industrial, es el traslado de fábricas, la C. Luego viene un esquema, un mapa conceptual sobre el Fondo Monetario Internacional, para preguntar lo siguiente: si el FMI cumple con su labor. La respuesta no, y el por qué no es porque finalmente el FMI termina convirtiéndose en un gobierno mundial que le exige políticas públicas a los países para darle préstamo. Y por lo tanto no está cooperando ni ayudando ni estabilizando a los países. Está poniéndole exigencias. ¿Ok, Ricardo? En la pregunta 8 era términos pareados. Tenían que juntar lo que correspondía a las TICs, o sea, las tecnologías de la información, y en la B a los procesos culturales que se desencadenan por la globalización. Yo se los voy a hacer para que ustedes lo tengan en su cuaderno. La hibridación es un proceso cultural de la globalización. La sociedad de la información es un proceso tecnológico. La brecha digital es parte también de las tecnologías, el Internet también es parte de las tecnologías. Todo lo que es TICs son tecnologías para el procesamiento y almacenamiento de información y comunicación. Por ejemplo, una carta sería una TICs. No, correcto, porque no es digital. Tiene que ser digital, tiene que ser de comunicación, pero además digital. Bien, Juliet, la 5 sería homogeneización cultural, es de acá. Hibridación y homogeneización. Hibridación es cuando se mezclan cosas de diferentes lugares del mundo gracias a la globalización. Por ejemplo, la música. No sé, yo les decía el ejemplo de que acá en Chile se baile K-pop. Eso es un producto de hibridación. Gracias a la globalización. Sin internet, sin redes sociales, eso no pasaría. No habría tanta rapidez en eso. Y la homogeneización, que es cuando los patrones culturales de los países dominantes, por ejemplo, la cultura estadounidense se impone sobre las demás culturas que uno trata de imitar o aprender. Por ejemplo, es verdad que la cultura con la globalización se expande y lo que pasa en la India lo sabemos al minuto, es verdad. Pero la cultura india o la cultura hindú no nos impacta tanto como la cultura gringa. ¿Por qué? Porque los gringos son los que más producen cultura hacia el resto. Exportan. Los japoneses también.
Pero otros países con menos poder no tienen el mismo impacto. Por eso se le llama homogeneización, porque se estandarizan las conductas de los países dominantes, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de Corea del Sur. ¿Se entiende, cierto? Pucha, la manda, se le va el audio. Ya, entonces aquí, ¿qué efectos tiene la globalización digital? La 1 dice positiva, pues permite acceder a la información. Sí, esta estaba bien. Negativa, pues no llega a todos. También está bien, porque es desigual. Se debe tener criterio para saber usarla. También está bien. Entonces la respuesta correcta era la C. En la 10, ¿qué pobrezas existen? Nosotros vimos que había pobreza de ingresos, pobreza del alma. A pesar de que uno puede usar el término, no es un término técnico, ¿ya? Pobreza multidimensional, sí. Extrema pobreza o miseria, sí. Y pobreza de vocabulario también no es un término técnico. Entonces eran A, B, C y D, ¿ya? Y en la pregunta 11, bueno, aquí les tenía un gráfico sobre que la pobreza se concentra sobre todo en la población más joven, en los más niños. Hay más niños pobres en Chile que adultos pobres, que jóvenes pobres o que ancianos pobres. Lo que es bastante triste y paradójico, porque si la pobreza es por flojera, ¿cómo es posible que los niños que no tienen por qué trabajar sean los más pobres? Y ahí venía la pregunta, bueno, venían estos dos videos, para que los vean. Y la pregunta, ¿cuáles son las causas principales de la pobreza? La flojera de la clase baja que prefiere vagar a trabajar, yo diría que no. La desigualdad que produce la falta de oportunidades y bajos salarios, sí. El modelo neoliberal que ha eliminado servicios sociales y los ha privatizado, o sea, hay que pagarlos, sí. Las bajas pensiones, sí. La falta de trabajo decente, también. Por lo tanto, la respuesta correcta era la E. Ya. Y con eso termino. Estudien. ¿Ya? Ya tienen todo lo que necesitan, les di las respuestas, no voy a subir este video y por eso era tan importante que asistieran a la clase, porque les di las respuestas. Anótenlas por ahí, para que las tengan para el día de la prueba si es que les toca dar la prueba. ¿Ya? Estas diapositivas sí las van a tener, pero no van a estar marcadas las respuestas correctas. Ya, Renata. Bueno, listo, me despido. Cuídense mucho, estudien, chao, chao. Gracias por llegar. Regalé 2 puntitos, Juliet y Amanda. Estuvo buena, estuvo rápida. ¿Quién los quiere? Ya, chao, chao.